Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Vamos a comenzar con el proceso de la clase número 5. La clase número 5 es para poder cómo ingresamos datos a las capas, ¿no? Vamos a hacer, en esta oportunidad, vamos a hacer cómo ingresamos información a las diferentes capas que hemos creado. Eh, Hemos creado 4 capas, las cuales son la capa ciudad, la capa ríos, la capa carreteras y la capa cascos urbanos. Eh, para poder ingresar datos a estas capas, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Eh, por ejemplo, aquí tenemos los datos ya ingresados, vamos a eliminarlos para poder ver cómo ustedes pueden obtener los datos que ustedes desean, ¿no? Vamos a dejar estos nombres. Si ustedes no tuviesen esta capa, lo primero que tendrían que haber hecho es la siguiente. Tienen que haberlo creado, esas capas, para crear para crear un campo. El campo deben tener en cuenta de que la opción de editor, el Start Editing, no debe estar activada. Entonces, aquí nos vamos a esta parte y le decimos que debemos adicionar campos. Vamos a poner el campo nombre de tipo texto y le vamos a poner 45 de longitud. Es decir, va a aceptar 45 caracteres. Esos 45 caracteres incluye el espacio en blanco, ¿ya? Ahora, si yo desearía poner nombres a estos, lo puedo hacer uno por uno utilizando la opción File Calculator y aquí le puedo dar un nombre, ¿no? En este caso, por ejemplo, Yantalo es el primero. Y le digo OK y automáticamente me deberá crear eh, el dato, ¿no? Pero si ustedes quisieran ingresarlo, por ejemplo, aquí me he ingresado a todos. ¿Por qué? Porque he elegido a todos, ¿no? Eh, pero si yo quiero, por ejemplo, comenzar a saber qué es lo que voy a ir ingresando, es mejor hacerlo editor, Start Editing. Aquí sí puedo tener el control, un poco más el control de qué es lo que voy a ir editando, ¿no? Qué información o a quién pertenece esa coordenada, a qué ciudad pertenece esa coordenada. Por ejemplo, nos vamos acá. ¿Cómo sabemos a qué ciudad pertenece esas coordenadas? Cuando eh, lo marcamos en la tabla de atributos y ahí automáticamente ustedes pueden ver de que se marca de otro colorcito. Esta creo que pertenece a calzada, ¿no? Calzada. Luego seguimos con el que sigue. Esta es Habana. Habana. Esta la que sigue es Solitor. Esa es la manera de ir ingresando los datos en forma manual. Hay maneras también de ir ingresándolo en forma automática, ¿no? Moyobamba. La que sigue acá es esta acá. Vamos a hacer Pelacia, ¿no? Esta es Rioja. Rioja. La que sigue y acá es Nueva Jerusalén, ¿no? La que sigue es Nueva Cajamarca. Nueva Cajamarca.
y el último es jerarquía, ¿no? De esta manera tenemos ya los nombres de las ciudades a las cuales hemos generado sus coordenadas de las plazas. Ahora, queremos saber, por ejemplo, sus coordenadas, ¿no? Esas las tenemos que ingresar. Si ustedes ven, yo tengo activada la opción de editor. Entonces lo que debo hacer es stop. Le digo sí para grabar la información que yo ya he generado. Ahora, recién ahí, cuando ustedes lo tienen desactivado al editing, entonces ustedes recién pueden crear los respectivos campos. Vamos a crear la coordenada X. No se olviden que las coordenadas X son coordenadas y almacenan eh, números con decimales. Los dos primeros almacenan solamente enteros y el float y el double pueden almacenar datos o números decimales. Entonces ponemos doble, adicionamos, yo también, double y decimos OK. Para generar las coordenadas debemos hacer lo siguiente. Nos ubicamos en el campo, en el nombre del campo, y se marcarán todas de un solo color. Luego utilizaremos la herramienta calcular geometría como clic derecho sobre el nombre del campo, calcular geometría y vamos a obtener el dato que nos está pidiendo. En este caso estamos obteniendo las coordenadas X. Hay coordenada Y y coordenada X. Aquí nos dice que los datos se van a procesar con el dato WG84 de la zona 18 y el cálculo lo va a hacer en metros. Calculamos, obtenemos también lo mismo para este de acá, Y, le decimos que sea Y y los mismos parámetros, ¿no? Ya hemos generado entonces los parámetros de cada una de las ciudades, ¿no? Sus coordenadas, ¿ya? Entonces, si quisiéramos saber, por ejemplo, las distancias entre la ciudad de Yantaló con respecto a las demás ciudades, podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a marcar todo. Para marcar, nos debemos ubicar en los cuadritos que están al lado izquierdo. Luego, en cualquiera de ellas, hacemos un clic derecho y le decimos copiar selección. Aquí nos podemos ir, por ejemplo, a un archivo. Vamos a abrir un archivo nuevo, ¿ya? Y aquí simplemente le decimos que nos pegue, ¿no? Haga un pegado. Eliminamos estos valores porque no la necesitamos y nos quedamos con solamente estos tres valores, ¿no? Tres valores. Ahora, nosotros queremos, por ejemplo, calcular la distancia. Como estas unidades están en metros, debemos hacer de tal manera la fórmula para lo que es distancia. Vamos a hacer la fórmula de distancia. La fórmula de distancia empieza con la función raíz cuadrada. Con esta función buscamos la función raíz cuadrada, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, y aquí lo que vamos a hacer es abrir de nuevo paréntesis, en la cual lo que tenemos que hacer es hacer una resta entre este valor x1 y x2, ¿no? Menos, ¿no? Aquí ponemos x1 menos b3, ¿no? Y esto deberá ser elevado a la potencia 2, a la potencia 2. Entonces,
vamos a buscar entonces cuál es la potencia, ¿no? Ninguna creo que es esta la potencia. Ahí está la potencia. Potencia 2. Luego vamos a hacemos esto, luego hacemos más, levantamos de nuevo la potencia, no, la resta entre Y1 y Y2, en este caso va a ser C2, ¿no? Menos C3 y cerramos, ¿no? Y luego otra vez elevamos a la potencia, ¿no? ¿No? ¿Ya? Elevamos a la potencia 2 y eso es lo que debemos obtener, ¿no? Para obtener ya los datos de distancia, ¿no? En el caso de este de acá, deberá empezar acá porque el valor es 0, ¿no? Aquí empezamos con la distancia 0 y luego obtendremos ¿no? los otros valores. Calculamos y ahí obtenemos ya sus datos, ¿no? En metros, ¿no? Si ustedes quisieran hacerlo en kilómetros, entonces tendrían que dividir todo esto, toda esta raíz cuadrada entre el valor de 1000, ¿no? Entonces, y ahí obtienen cuántos kilómetros separan a las ciudades entre Llantalo y Calzada, entre, ¿no? Aquí, por ejemplo, los valores se han distorsionado debido a que debemos mantener el valor de Llantalo siempre sin cambio. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí es está cambiando con o está calculando entre Calzada y Habana, ¿no? Pero si queremos mantener, por ejemplo, este valor siempre inalterable, debemos ponerle el signo dólar al valor que tiene Yantaló, ¿no? En este caso, B3 y C3, los valores que tiene Yantaló, deberán mantenerse inalterables. Para mantener inalterable un valor, debemos poner el signo dólar tanto a la columna como a la fila, ¿no? Entonces, vamos a mantener esto, vamos a ponerle B2 acá, ¿no? Y acá también C2, ¿no? Entonces, aquí mantenemos inalterables siempre estos valores con el signo dólar, ¿no? Solamente se mantendrá inalterable los valores que pertenecen a las coordenadas de la ciudad de Yantaló. Las otras serán unas variables, ¿no? Y esto nos va a ir diciendo, por ejemplo, los valores en kilómetros, ¿no? En kilómetros, con respecto a Yantaló con las demás ciudades, ¿no? Esta es la manera de hacer un cálculo. Cuando ustedes quieran hacerlo en forma rápida, ¿no? Así harían el cálculo y esa es la función, ¿no? Ahora pues, si nosotros quisiéramos hacer
hacer, por ejemplo, lo mismo acá, entonces lo que debemos hacer es crear otra capa X, por ejemplo, vamos a poner X2, ¿no? Double, y creamos un X2 y luego hacemos un Y2, ¿no? Un Y2, ¿no? Disculpen, un Y2. A ver, vamos a eliminar primero esto, porque no he visto con qué datos lo he grabado. Entonces, Y2, ¿no? Y lo debe ser double, ¿ya? Y aquí hacemos double. Pero para poder calcular estos valores y saber cómo se van a hacer con la función, ¿no? Con la función de cálculo, ustedes a este de llanta lo grabarán con el mismo valor a todos, ¿no? O sea, esto tendrá que ir creándose de la siguiente manera. Esto vamos a ir poniéndolo a todos por igual, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, estoy manteniendo que el valor de Jean-Claude se mantenga en esta, que sea aquí para que nosotros podamos hacer el cálculo de distancia, ¿no? Entre el valor que tiene Habana con respecto, o que tiene Calzada con respecto a las otras ciudades, ¿no? Esta es esta es una manera para hacer los cálculos de distancias, ¿no? Con respecto al valor que nosotros queremos calcular, ¿no? Ahí ya tenemos, aquí volvemos a hacer los cálculos con calcular geometría y volver a rellenar esos valores, ¿no? Aquí también estamos rellenando, ¿no? Rellenando y de esa manera ya tenemos rellenado los datos para poder ya hacer el cálculo de distancias. Acá hacemos, ¿no? Distancia. También vamos a ponerle doble, ¿no? Y aquí hacemos ya el cálculo respectivo, ¿no? Aquí hacemos File Calculator y aquí lo que vamos a hacer es agarrar la herramienta esta de aquí, que es en inglés es para la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada. La S es de square, ¿no? De square o ¿no? Cuadrado. Y la R es de la raíz, ¿no? Raíz. Entonces lo que vamos a hacer es primero poner entre paréntesis las variables que nosotros vamos a trabajar, ¿no? En este caso va a ser X, ¿no? X menos X2, ¿no? Potencia, ¿no? La potencia es doble acá, doble, ¿no? 2 más Y, ¿no? Aquí, pero aquí también es paréntesis, también, no nos olvidemos, paréntesis, menos Y2, cierren paréntesis, y potencia de 2, ¿no? Potencia de 2, ¿no? Aquí hacemos potencia de 2, ¿no? Podemos utilizar esto de acá que está acá, como también en ambos casos, ¿no? Potencia de 2, ¿ya? Y ahí ya tenemos creado la fórmula, ¿no? Creado la fórmula y veremos si nos hace el cálculo respectivo, ¿no?
está tardando demasiado, algo está mal, ¿no? Al parecer todo está bien, ¿no? Al parecer todo está bien, no, ¿no? Me dice que hay un error, ya. Vamos a ver cuál ha sido el error. Ya, parece que era el signo, me estaba calculando con el signo. Vamos a hacer de nuevo, vamos a ponerlo y vamos a poner el signo, ¿no? Entonces, era el signo el que no funcionaba. Ahora sí, vamos a poner, ya, ahora sí, hacemos el cálculo y nos pondrá el valor, ¿no? Nos pondrá el valor. Esa es la manera de cómo nosotros debemos hacer los cálculos con respecto a lo que hemos hecho, ¿no? Ahora, si ustedes quisieran también hacer lo mismo, calcular o dividirlo entre 1000 para solamente obtener los valores en kilómetros, ¿no? Y ya está, ahí están sus valores en kilómetros, ¿no? Nos ha generado 6 decimales. Si ustedes desean ponerlo en solo decimales, en 2 decimales, por ejemplo, se ubicarían en el nombre del campo, clic derecho, propiedades, donde dice numérico, ponemos a 2 decimales, ¿no? Aquí, ¿no? Y si queremos rellenarlo, si el redondeo me da solamente un decimal, lo rellenaré con 0 para que me dé los 2 decimales, ¿no? Por ejemplo, acá me genera me lo rellena con ceros, ¿no? Para que se vea estéticamente mejor, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver de que ha hecho los cálculos, ¿no? Y ahí ya tenemos toda la información para calcular las coordenadas, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar los valores de los ríos, por ejemplo, ponerle nombre, en este caso podemos utilizar File Calculator y ponerle nombre al río. El río que hemos dibujado es el río Mayo, ¿no? Entonces vamos a poner, ¿no? Mayo, ¿no? Ponemos Mayo, ¿no? Y calculamos su longitud. Para calcular la longitud también hacemos calcular geometría y aquí dice length. Los mismos datos son los dos parámetros que deben mantenerse son el datum y la unidad de medida, ¿no? El cálculo que vamos a hacer es un cálculo en metros, ¿no? Entonces, lo que nos ha dado es en metros. Si nosotros quisiéramos hacerlo en kilómetros, este calculator, ¿no? Este dato de cálculo, después lo podemos
calcular en valores, hacemos esto y le decimos en longitud, ¿no? Calculamos los datos, pero tendremos que dividir entre 1000, ¿no? ¿No? Muy bien, eso es en cuestión en los ríos. Lo mismo podrían hacer por lo que es carreteras. Aquí, por ejemplo, nos faltaría la longitud, entonces creamos el nombre longitud, ¿no? Le damos doble y luego nos ubicamos en la cabecera del campo, clic derecho, y luego calculamos con Lench y le damos metros, ¿no? Y ahí ya nos da la cantidad en metros, ¿no? En el caso de cascos urbanos, Open Attribute Table, por ejemplo, esta también le debemos dar un campo nombre para identificar el casco urbano a qué ciudad pertenece, le decimos texto, le dejamos en 50 y también vamos a calcular el área. El área también debe ser doble. También debemos calcular el perímetro, ¿no? Perímetro. Entonces, el área y perímetro le decimos doble también. Aquí vamos, por ejemplo, aquí tenemos dos cascos urbanos, ¿no? Hemos creado dos cascos urbanos, el casco urbano de Nueva Jerusalén y el casco urbano de Yantaló. Si ustedes ven, ahorita estamos en el casco urbano de Nueva Jerusalén. Lo que hacemos es activar para editar el nombre. Le decimos Nueva Jerusalén o Segunda Jerusalén, ¿no? Creo que Segunda Jerusalén, ¿no? Segunda Jerusalén, ¿no? Y acá es Yantaló, ¿no? Yantaló. Muy bien. Ahora sí, lo que hacemos es cerrar, salvamos y hacemos el stop. Y aquí vamos a editar el área que hemos sacado de los cascos urbanos. Clic derecho, File Calculator, no, calcular geometría. Y aquí nos dice área, mire. Área, perímetro, coordenadas X, Y, ¿no? Centroides. Por ejemplo, aquí nosotros podemos obtener el centroide de ese polígono, ¿no? Área primero, y aquí nos dice que el sistema de coordenadas que nosotros vamos a utilizar y las unidades. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que lo va a calcular en metros cuadrados. Si nosotros queremos calcularlo en áreas, simplemente desplegaremos esto, hectáreas, ok, ¿no? Y me obtendrá los valores en hectáreas, ¿no? El perímetro, clic derecho, calcular geometría, y aquí le decimos perímetro y en metros, ¿no? Y ya me va a generar los valores de área y perímetro en metros. Eso sería los datos que ustedes tendrían que calcular para cada uno de las geometrías, ¿no? Para las geometrías. Entonces hemos visto que podemos obtener, por ejemplo, las coordenadas de este punto. Hemos visto aquí que podemos obtener la longitud, porque esta es una línea, ¿no? Lo mismo es para las carreteras y en el casco urbano, debido a que es una geometría de tipo polígono, podemos obtener área, perímetro y también podemos obtener centroides, ¿no? Entonces, esos son los datos que nosotros podemos obtener de estas coordenadas, ¿no? Mediante pequeños cálculos que ya vienen predeterminados para hacer esa labor, ¿no? Ahora bien, hay veces que te van a decir, por ejemplo, de esta ciudad queremos, o de estas ciudades, estos datos, queremos convertirlas a estos datos de aquí, por ejemplo. Estos son los datos de cada una de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, de la ciudad de Moyobamba, esta hemos obtenido para más o menos el centro de la plaza de armas son estos datos, ¿no? Entonces,
nos piden, por ejemplo, que procesemos esta información y lo mandemos, por ejemplo, a unas coordenadas geográficas. Existe una pequeña herramienta, eh, ¿no?, del ingeniero Gabriel Ortiz. Ustedes lo pueden bajar, inclusive obtener esa información y obtener esos datos, ¿no? Obtener esos datos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos pasar esa información de coordenadas UTM a geográficas, la herramienta, si ustedes ven acá, esta herramienta nos permite hacer dos tipos de conversiones. Una que es, por ejemplo, de las coordenadas geográficas a UTM, que es la parte de arriba, ¿no? Esta parte nos permite hacer los cambios de geográficas a UTM, ¿no? Aquí ingresamos los datos geográficos y aquí nos obtiene los datos de coordenadas UTM, ¿no? La inversa es la que sigue acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a calcular los datos de Moebamba. Como nosotros tenemos datos en UTM y queremos convertirlo a geográficas, lo que es copiaremos los datos, por ejemplo, de las coordenadas que hemos obtenido de Moebamba, ¿no? 82, 368 para la coordenada X y para la coordenada Y es 93, 32, 560.31876, ¿no? Ahora bien, aquí, por ejemplo, tenemos el uso horario es 18. Aquí tenemos que cambiarlo. Vamos a irnos a la zona 18 y el hemisferio es sur. Entonces, esas son las coordenadas que ustedes ven acá. Esas son las coordenadas para las coordenadas geográficas de Moyobamba, ¿no? Estamos a menos 76 grados, menos 58, menos 28. Estos valores son negativos debido a que estamos en el lado izquierdo del meridiano de Greenwich, ¿no? Y estamos también en el hemisferio sur, ¿no? Por eso nosotros obtenemos en ambos datos, tanto para la longitud como para latitud, valores negativos, ¿no? Valores negativos, ¿no? Ahora bien, si nosotros quisiéramos obtener, por ejemplo, algún valor, tenemos los valores en grados de alguna ciudad, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, pueden haber ido a buscar, por ejemplo, las coordenadas. A ver, vamos a ver Rioja, ¿no? ¿No? En Wikipedia. Vamos a ver en Wikipedia. En la parte de arriba, en la parte de acá, si ustedes están viendo, en esta parte, tenemos los valores de las coordenadas, ¿no? Estos valores entonces vamos a copiarlo. ¿Ya? Nos dice que estamos, a ver, 6 grados, ¿no? 03 minutos, 0 segundos, ¿no? 0 segundos, ¿no? 0 segundos. Ah, no, estos de aquí son los datos de este-oeste. Entonces, de arriba la longitud es 77 grados, 08 minutos, 30 segundos, ¿no? Y es oeste, ¿no? Entonces, este es western es oeste y el otro, la E, es de este, ¿no? Ahora nos dice que este es 6 grados, ¿no? 3 minutos con 0 segundos y estamos a sur, ¿no? Sur,
y los valores automáticamente se calculan, todos estos valores se calculan y nos da los valores ya convertidos, ¿no? Estos son los valores en coordenadas UTM que el uso que es zona 18, ¿no? Entonces, esa sería la forma de calcular los valores que ustedes quieren eh, eh, generar, ¿no? No se olviden siempre de que las coordenadas de longitud, generalmente, por ejemplo, aquí está sur y está oeste, ¿no? Y el primer valor que ustedes deberán ingresar es el valor de oeste, y luego norte y sur, ¿no? Aquí están a la inversa de lo que está acá. Puede generar una pequeña confusión, como yo lo he tenido, ¿no? Entonces, siempre vean en qué termina, si termina en oeste, en este, y lo mismo acá, ¿no? Aquí está en inglés, ¿no? Entonces, no hay ningún problema para ello. Entonces, esa es la forma de ir calculando y ir obteniendo datos, ¿no? Si ustedes desean obtener datos de conversión. Eso ha sido todo por hoy día, jóvenes. Terminamos la clase número 5 y pronto estaremos con la clase número 6.